Ah, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Red de Cómplices y estamos en el programa Sin pelos. en la lengua. La semana pasada conocimos a una de las componentes, a Carol. Hoy vamos a componer, a disponer del conocimiento o del descubrimiento de la otra persona que lleva este programa, Sara. Sara, cuéntanos, ¿quién eres? Así un poquito por encima para que sepamos qué nos vamos a encontrar de ti. Bueno, pues soy una persona muy inquieta. Desde pequeña siempre he tenido mis inquietudes y eso es lo que me ha llevado pues a descubrir muchas cosas, buenas y malas, todo. Entonces, yo vivo en el Reino Unido desde hace un montón de tiempo. Me vine en el 2000 porque quería aprender inglés y mi tema, o sea, quería aprender inglés en 3 meses. Me había propuesto, esa es mi propuesta, de aprender inglés en 3 meses. Tardé muchísimo más tiempo, obviamente, tardé años en aprender. Y mi inquietud siempre había sido ir a la universidad. Cuando estaba en España, pues sabía que eso iba a ser, hubiese sido muy difícil. Entonces, cuando llegué aquí y empecé a hablar un poquito, pues me di cuenta de que el sistema británico era mucho, no era fácil, pero era como que estaba montado de otra manera. Y empecé, pues, a prepararme para poder entrar a la universidad. Y eso es lo que hice. Me fui a la universidad. Casi no sabía hablar inglés, los trabajos eran un churro, pero me saqué la carrera, me la saqué. Y de ahí, pues lo de siempre, que te casas, tienes los hijos y esas cosas. Y luego, pues me entró la crisis de los 40 y en esa crisis de los 40 pues me planteé algo muy importante. Digo, esto es todo lo que la vida me tiene que ofrecer, una casa, un marido, hijos y el coche y dos gatos. Y entonces, pues ahí entré en una crisis fuerte, que yo creo que ya había empezado hacía tiempo ya con mi primera hija. Y empecé a buscarme, a ver qué era todo esto que sentía, por qué odiaba al marido, por qué lo quería matar, por qué tenía rabia contra todo el mundo, por qué me decepcionaba de todo a todas horas. Y ese camino, pues, me hizo ver aspectos míos, claro está, me hizo ver, en realidad empecé por algo muy interesante. Empecé con una herramienta que se llama terapia de respuesta espiritual, que me vino así de golpe y porrazo en uno de los viajes que fuimos a visitar a la familia de mi marido, ahí a Chile. Y descubrí esta herramienta y la verdad es que ha sido una herramienta para mí extraordinaria porque me permitió como reconectar con aspectos espirituales míos, como entrar en ese aspecto más, sí, como esa, con esa intuición o esa conciencia interna que todos, cada uno de nosotros tenemos y descubrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, para yo que no creía en esa época, te estoy hablando, porque esto será en el 2005. En el 2005, pues yo todavía no creía en la reencarnación. Yo decía, a ver, esta es la única vida que yo me acuerdo, esta es la única que hay, esta es la que hay. Así que hay que vivirla a tope. Pero con esta herramienta, claro, esta herramienta que es muy potente porque mira muchos, muchos aspectos, aspectos desde lo más físico hasta el transgeneracional, eh, hasta aspectos más elevados de la conciencia humana, o sea, más allá de lo que es el alma y los cuerpos pues por los planos mentales, emocionales, todo ese tipo de cosas. Y para mí fue una herramienta maravillosa, bueno, la sigo utilizando, es descubrir que el alma es mucho más profunda de lo que creemos, eh, to- todo el batiburrillo que hay, como el alma, por ejemplo, elige a los padres para encarnar porque quiere realmente desarrollar aspectos en la adultez y necesito unos padres concretos que van a dar una información concreta para poder desarrollarla más adelante en la adultez, poder entender de que esa elección no es aleatoria, pero al mismo tiempo también está coaccionada en el sentido de que mira las vidas, lo mira desde un aspecto humano, pero estoy segura de que eso no es así, en el sentido de que el alma es un estado de conciencia energético.
y no lo mira con palabras, lo mira en vibraciones, en frecuencias. Entonces, observará o sentirá, todavía las palabras ahí no nos llega, o por lo menos a mí, qué aspectos quiere observar. Y claro, todo lo que en esa época, entre el 2005 y el 2010 o el 2012, se desarrolló en relación a todo esto de, por ejemplo, espérate que ponga las palabras, que a veces, como estoy en un cuerpo maduro, se me olvida. Me gusta esto del cuerpo maduro. Eh, todo lo que se desarrolló con, por ejemplo, con entrar a los acásicos, con los registros acásicos, es como una bitácora donde el alma, todas las vidas que ha pasado, o grupos de vidas, porque no es sola una, sino a veces mira como grupos de vidas, y quiere resolver, por ejemplo, y ahí entramos otra vez con el karma y el dharma, al mismo tiempo que se mezcla con todo lo que es el registro acásico, por ejemplo. eh, y esto es mi opinión personal. Aquí cada uno que se cuezca, cada uno puede tener una opinión muy respetable. Esto es como lo experimenté, esto es como lo viví. Me puedo equivocar, no hay una sola verdad. Afortunadamente vivimos en un mundo dual o en un universo dual, con lo cual vemos partes de la verdad, pero nada es la verdad. Es solo mi verdad, la que yo comprendí, la que me ha ayudado a comprender otros procesos internos míos. En esa época, entre el 2005 y prácticamente casi hasta el 2018, para mí fue clave comprender qué es esto del alma y por qué el alma elige padres, por ejemplo, donde te hacen vivir experiencias verdaderamente dolorosas. Y me costó mucho tiempo también entender de que esas experiencias tenían un porqué y un para qué. Pueden ser dolorosas, yo no lo niego, pero tiene un sentido. Y, y sobre todo intentando responder mi propia vivencia en relación a mi madre y a mi padre, y por qué ellos se unieron, y por qué vine yo, y por qué tanto drama, y por qué tanto dolor. Entonces, el alma, por ejemplo, pues tiene una vida donde a lo mejor ha hecho daño y de alguna manera necesita redimirse. Y no lo hace para hacerse daño a sí misma, sino para comprender qué ha pasado en un lado y qué ha pasado en el otro. Y al mismo tiempo, pues toda esa negatividad que haya podido crear, a lo mejor, por ejemplo, siendo un perpetrador, yo qué sé, vamos a poner un supuesto, yo qué sé, ha habido un perpetrador que, yo qué sé, ha matado o ha violado. Entonces, buscará una vida para no reparar ni siquiera, para experimentar en el otro lado. Entonces, ha pasado de un perpetrador a ser una víctima. Obviamente, como víctima también va a crear estados energéticos negativos. Entonces va a tener que buscar otra vida para poder redimir esa información. Entonces es como que hay grupos, como que hay grupos de vidas que sirven para ver en ambos lados, porque estamos en un mundo o en un universo dual, cómo se va viendo la pelota, desde aspectos distintos, pero todos mirando siempre el mismo ángulo. Y para mí comprender todo eso y comprender que no solamente estabas ya estigmatizado para el resto de tu vida, sino que podías, de alguna manera, limpiando, esto es una palabra que hay que cogerla con pinzas, o sea, limpiar no significa que vas a limpiar con una escoba, sino trascendiendo esas emociones y que el alma de alguna manera tomara conciencia a nivel energético, porque obviamente el inconsciente está conectado también con esos aspectos, como tomando esa conciencia, es como ya he aprendido que hice daño, he aprendido que también me victimicé, y de alguna manera trascender esas emociones a unas emociones más armoniosas y amorosas. Eso es. Y fue un pasaje de mi vida maravilloso en el que era fascinante ver cómo el alma iba componiendo todos estos tipos de vivencias que te afectaban a ti a nivel físico, a nivel emocional o a nivel de qué es lo que la vida me traía, y ver cómo se resolvían, ver cuál era la raíz de todo esto. Y me pareció fascinante, en serio, fascinante. Y mucha apertura de conciencia en ese aspecto. Obviamente, como soy un poco fueguil, pues había momentos en que me cabreaba, había momentos que me acuerdo que sentía que había como otra conciencia conmigo, que era como una especie de maestra, que no le llevé a ver, sino era como una intención interior, más allá de la mente, que decía, cabrones, decía, sois unos cabrones, ¿por qué me metís en esto? Y yo, no, me metís en una, no, me sacáis y me metís en otra.
Y luego, claro, llegaban momentos, después de ya que aceptaba la situación, que luego tomaba conciencia y decía, joder, macho, digo, joder, esto es profundo. Y así fue mi evolución. Luego de ahí, así a través esto sería ya, porque sería en el 2018, 2017, pues conocí a Carolina buscando unas constelaciones familiares. Un momento. A ver, antes de empezar esa etapa del 2018, has dicho que empezaste de forma casual. Y hay una pregunta que me hago como persona que estará escuchando y dirá, ¿qué es eso de los movimientos acásicos? ¿Qué es eso de la conciencia? Has hablado del alma. Entonces, lo primero que pregunto es, ¿hay que ser creyente en lo que estás hablando o la creencia y esa fe o esa respuesta que recibes se va produciendo a medida que vas conociendo dónde has entrado, sea el movimiento acásico o sea cualquier otro? Esto no es fe, o sea, esto no me lo creo porque alguien me lo ha dicho y de algún momento siento que esto es una relación con aspectos internos míos. Cuando digo internos, es como un vacío, que no hay ruido, no hay voz, no está la mente y tucu, 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 sino como un aspecto, como una intuición, pongámoslo así para poder entendernos un poco más y ampliar esa intuición para tomar, para recibir información. Ya sé que para algunas personas esto puede ser complejo, porque me pueden cuestionar de dónde viene la información. Y a veces la información yo tampoco lo sé, pero yo sé, y esto por eso es difícil, porque si no has vivido lo que es tener una intuición fuerte donde hay una certeza tan profunda que no es porque imposición ni porque tiene que ser así, sino porque hay algo que te dice que esto es verdad. Entonces es difícil expresarte qué es lo que se siente. Es como intentar, y voy a usar una palabra y pido disculpas a las personas invidentes, es como intentar explicarle a una persona que nunca ha visto el color naranja cómo es el color naranja. Pues esto es exactamente igual. Puedo hablarte, por ejemplo, de que es como una intuición interna donde no está la mente hablándote, sino que hay una certeza, que hay algo que te dice que eso es así por muy equivocado, por mucho que el mundo afuera, o sea, fuera de ti, me refiero a la sociedad donde vivimos, la gente cercana a ti, te dice, esto es una puta locura. Y hay cosas que es cierto, que hay intuiciones que te dicen, por ahí tienes que ir. Y tú no sabes por qué, pero si haces caso a esa intuición, hay algo que a veces suena hasta mágico, y no digo mentiras, suena hasta mágico y suceden cosas que dices tú, wow. O sea, esto me vuela la cabeza. O sea, si yo le explico a alguien esto, digo, nadie me va a creer. Por ejemplo, voy a dirigir un ejemplo para que veáis que puede ser estúpido. Y voy a decir, bueno, eso puede ser coincidencias. Exactamente, pueden ser coincidencias, pero a veces las coincidencias son demasiado raras. Yo me acuerdo en esa época, en el 2017, porque yo seguía mucho, por ejemplo, canales como Mindalia, me encantaba Mindalia porque hablaba de muchas cosas muy interesantes, sigue siendo un programa muy interesante, la persona que lo lleva, no sé cómo se llama su nombre, eh, y me acuerdo que conocí una mujer que se llama Carmen Rossetti, que hablaba muy recomendable para las mujeres y para los hombres que quieran entender por qué a veces la mujer no hay quien la aguante, es muy, muy recomendable, por lo menos en los vídeos de esa época. Esta mujer, Carmen Rossetti, habla de los ciclos de la mujer y que la mujer tiene ciclos distintos y por lo tanto no se va a comportar a nivel físico emocional, no se va a comportar de la misma manera. Entonces ella usa arquetipos. Por ejemplo, está el arquetipo de la doncella, que es justamente cuando has terminado tu regla. Luego está el arquetipo de la mujer, que es cuando tiene una sensación así que está un poquito más cariñosa, más amorosa, más cuidadosa. Luego está luego está, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me ha olvidado. Está está la doncella, la mujer, eh, la bruja y la anciana. La bruja es la mujer que ya es menopáusica, que ya tiene unos 55, 60 años, que ya se le ha pasado el tema de ser madre, ya ha sido madre y ya está como intentando es como una recapitulación de todas sus experiencias con una madurez, sabiendo lo que quiere y hacia dónde quiere ir, porque ya tiene una experiencia. Y luego la chamana, ella no la llamaba la bruja, la llamaba la chamana. Y luego está la anciana.
que es la siguiente fase, que es cuando ya has sido chamana, pues ya todo lo que hayas aprendido lo pones al servicio de tu comunidad. Entonces ella mira todas esas fases, la doncella que es después de la regla, la mujer justamente un poquito antes de la ovulación, durante la ovulación, luego viene la chamana que es cuando estás un poco más pendiente de lo que está pasando y como que hay cosas que dices tú, coño, que no me he dado cuenta antes de esto, y luego está la anciana que en realidad en ese momento es el periodo justo antes de la regla, que la mujer normalmente está muy enrabiada, muy cabreada y muy sensible. Y es porque normalmente no te atiendes a ti misma y esperas que al de enfrente te atienda a ti. Y entonces estás como muy reclamona, muy mimosa y esperas que el otro, sin decirle nada, se entere de que tú estás en tu momento y entonces son como mucha acumulación es la tensión de soltar lo que se tiene que transformar. Eso es realmente lo que sucede. Entonces, esta mujer ofrecía un curso que todavía lo sigue ofreciendo, muy recomendable, no me acuerdo cómo se llamaba, algo así ay, no me acuerdo, pero es curso para mí fue un antes y un después. Y costaba, en esa época, en el 2017 costaba 1.200 euros, que ahora todavía 1.200 euros son 1.200 euros. Y me acuerdo que dije yo, madre mía, no tengo dinero, digo, no sé dónde lo voy a conseguir. Entonces me metí dentro, o sea, es como una sensación es como si de repente entras en un vacío, que no hay sonidos, no hay nada, es un vacío. Y dije, si realmente este curso que quiero ir era un retiro para mí. Digo, es importante para mí porque si ha llegado a mí es por algo. Digo, buscar todos los recursos, el dinero, todo para que yo pueda ir. Y ahí lo dejé y me fui. Y 2 meses, 3 meses más tarde, me acuerdo que, no sé cómo, me llama mi tía y me dice, Sara, dice, ¿qué? Dice, mira, que la abuela va a repartir su herencia. Ah, sí, dice, sí. Dice, bueno, ¿y cuánto me toca? 1.200 euros. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Así que con ese dinero, pues que vino de la herencia de la abuela, pues lo invertí en algo. Y me acuerdo que, claro, era el retiro que duraba como 10 días, pues tocaba muchos aspectos de la mujer. Y los ejercicios que hacíamos, algunos de los ejercicios que hacía, yo los consagraba. Yo decía, bueno, abuela, me has dado este dinero, lo voy a poner al servicio del sistema. Y lo ponía al servicio del sistema, porque a fin de cuentas no solamente era para mí, sino era para todas las mujeres de mi sistema. Mi sistema me refiero a mis abuelas, mis tías, mis tatarabuelas, todas las mujeres, por parte de padre, por parte de madre. Y me pareció un regalo, o sea, divino. O sea, esa es la magia. Por eso decía, esto es la magia. Cuando confías y cuando estás en el momento adecuado, esa intuición te lleva a donde tienes que ir. Y todo es perfecto. Me acuerdo que dije yo, ¿cómo le voy a decir a mi marido que me voy en 10 días? Y me va a preguntar de dónde saca el dinero y la. ¡Eh! No tuve problemas. Y me fui, y me fui. Entonces, eso es lo que, para mí, desarrollar ese aspecto intuitivo en mí, que lo tenemos todos, por supuestísimo. Cualquier ser humano tiene esa intuición, solo hay que explorarla y ampliarla. Pero para eso tienes que confiar en ti mismo o en ti misma, claro está. Es una autoconfianza en ti. Y aunque metas la pata, no importa, tienes que confiar, es esa la confianza en uno. Entonces, fe, yo no puedo hablar de fe, solo puedo hablar de confiar en lo que hay y aceptar lo que hay. Entonces, no podría explicar esto tampoco con palabras. No se puede explicar esto porque es individual a cada uno de nosotros. ¿Y cómo ha sido ese encuentro o es que no sé, unión de fuerzas, de energías entre tú y Carol? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo lo recuerdas? Pues a ver, en mi familia, porque en mi familia materna hay siempre entre octubre, sí, septiembre, octubre, cuando empieza el fresco del otoño, pues hay algunas mujeres de mi clan, incluida yo, que nos sentimos muy deprimidas y todavía no he averiguado. Ya vendrá, estoy en ello. Entonces,
Y mi pico siempre suele ser entre enero y febrero. Ahí estoy muy mal. Y más aquí en este país, donde en pleno enero febrero a las 4:30 de la tarde es de noche cerrada. De noche cerrada. Y hay solo luz de sol de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, como mucho. Entonces, pues entre enero y febrero a mí me costaba mucho, mucho, me costaba mucho. Entonces, eh, empecé a mirar esto de las constelaciones familiares y me fui a Google y busqué. Pero como les tenía mucho respeto, porque había tenido mi primera experiencia con las constelaciones familiares, no había sido buena, acabé enferma, literal, muy enferma. Me tiré como 6 meses de baja con mi primera experiencia de constelaciones familiares, porque en esa época las antiguas constelaciones familiares, que son completamente diferentes a las nuevas constelaciones familiares, pues eran un poco más catársicas. Entonces, mi primera experiencia con las constelaciones familiares no fueron muy agradables. Las nuevas constelaciones familiares, pues no se necesita esa catarsis para poder trascender qué es lo que pasa en el sistema familiar. En el sistema familiar, vuelvo a repetir, es tu padre, tu madre, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. Entonces, yo quería encontrar a alguien que me diera la confianza de que no iba a entrar otros 6 meses tirarme de baja y pasarlo mal, mal, lo pasé mal, mal. Eh, entonces, pues encontré a Carol y la llamé. Carol me estuvo hablando, me aseguró que no iba a pasar nada y hice 3 sesiones con ella, una mirando el padre, a la madre y yo como hija de mis padres. Y la verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho y ahí iniciamos nuestra relación. Ella luego me invitó a hacer su, ¿cómo se llama? Ella tiene ay, perdonar, otra vez, este cuerpo maduro que necesita sus tiempos. Ella tiene ay, Escuela. su formación de la alquimia masculina y femenina o femenina y masculina y también me la hice, muy recomendable, total. Y ahí, a través de ella, conocí a su profesora de constelaciones familiares, que es Cristina Cáceres Mangas, que con ella llevo pues, prácticamente desde el COVID, desde el 2000, trabajando todos los meses prácticamente. Empecé así como haciendo cosas muy esporádicas y luego ya 2 años más tarde de lleno prácticamente sesión mensual todos los meses. Y gracias a eso, eh, a mí hay muchas cosas que ahora, por ejemplo, mm, no sé, para mí ahora es encontrar dentro de mí paz, es una de las, para mí, y más yo que soy una persona muy inquieta, que todo me gusta, que todo lo quiero mirar, observar, entender, comprender, no paro, para mí encontrar paz interna. Me cuesta mucho y yo me acuerdo cuando leía, porque también estuvo un tiempo, pues imagínate, desde el 2005 al 2010, que fue Enrique Corbera. Él fue el que me inició estos temas. ¡Ostras, tío! No me acordaba. Él fue el que me inició en todos estos temas. Él, me acuerdo, no, y además fue, para que veas otra vez las casualidades. Mi niña tenía, ¿cuánto tenía la Ela? ¿3 añitos? No, sí, tenía 3 añitos, 3, 4 añitos. Y yo la llevaba en esa época porque yo siempre he tenido problemas con el colegio, no porque no fuera una persona inteligente, sino que el sistema del colegio, fíjate, en los años 80 con la EGB, a mí sinceramente no me hizo nada bien. Pero lo sobreviví, lo sobreviví. Entonces yo, como tuve muy mala experiencia de niña, pues no quería llevar a mi hija, porque ya sabía yo que ella no iba a ir por ahí tampoco. Entonces quería irme como fuera de los colegios. Y aquí en el Reino Unido, en donde vivo, pues había un colegio de la formación Rudolf Steiner, que son un poquito más alternativos. Entonces la llevé ahí. Y me acuerdo que había una mujer española, mi amiga, y ella, bueno, que luego nos convertimos en amiga. Ella era de Tenerife, ay, se me olvida el nombre, ¿ves? Otra vez, este cuerpo maduro, maravilloso. Y esta amiga, me acuerdo una vez que me viene y me dice, oye, dice que la niña no ha querido comer hoy la comida. Y digo, la he probado, digo, y estaba buena. Digo, no, no, sí sé que buena estaba. Digo, lo que pasa es que esto es lo que me sobró, porque como no puedo comer trigo y no tenía ganas de cocinarle, pues esto se lo he puesto. Y estaba recogiendo las cosas de la niña y de repente me dice, oye,
dice, entonces, tú tienes un problema con tu padre. Y me quedé así diciendo, hostia, ¿cómo sabe esta mujer que yo tengo un problema con mi padre? Y le digo, ¿le miento o le digo la verdad? Y de repente la miro y le digo, bueno, pues sí, la verdad es que tengo un problema con mi padre. Y dice, ¿cómo tú sabes eso? Y dice, mira, dice, vete al YouTube y busca a un hombre que se llama Enric Corbera. Y él te lo va a explicar todo muy bien, mejor que yo. Y yo, toda como curiosa que soy siempre, dijo, coño, ¿quién será este? ¿Quién será este? Y así que me fui al internet a buscar a este Enric Corbera. Y en esa época, imagínate, te estoy hablando del 2000, que el instituto, o sea, sus clases las hacía en una aula, que era lo que se veía en los vídeos, que él, obviamente, mucho de su teoría, entre otras cosas, claro, se apoyaba mucho en el libro este de, ¿cómo se llama? Ay, se me ha vuelto a olvidar, no me lo puedo creer, que de hecho me lo compré, qué mal estoy hoy. Un buen libro, poco denso, eso es verdad, un libro muy denso, ahora no me acuerdo, a ver si me sale. Y me acuerdo que el Enrique Corbera hacía sus presentaciones o sus conferencias en salas reducidas de no más de 50 o 60 personas. Y yo me acuerdo que le busqué y de repente tenía un montón de vídeos en esa época, muchísimos. Y yo decía, coño, ¿cuál es el apropiado? ¿Cuál es el apropiado? Y de repente algo me dijo, algo que hablaba del transgeneracional. Y yo digo, ¿qué mierdas es esto? Total, que me lo puse, eran dos vídeos, pues en esa época el YouTube solo te dejaba hacer como 40 minutos de vídeo y luego tenías que ver el otro 40 minutos de vídeo. Y me acuerdo que esa noche me tiré 3 días sin dormir. La cabeza me iba a 1000 por hora. A 1000 por hora me iba la cabeza. Yo decía, no me lo puedo creer. Todas estas preguntas que siempre he tenido desde que era bien pequeña, este tío me las ha respondido, no me lo puedo creer. Y fíjate, y ahora fíjate, o la cabeza me iba, o sea, una puñetera locura. Y gracias a ahí, pues claro, empecé a escuchar los vídeos del Enrique Corbera, empecé a cuestionarme muchas cosas, el autoobservación total en esa época también, y ahí una cosita pues me vino con la otra. Y así fue. Y ahí conocí a Carolina Rodríguez, ahí a través de, buscándola ¿cómo se llama? Como terapeuta, luego hice la formación, luego yo me hice un trabajo, una formación de copywriter y le dije, oye, ¿quieres que sea tu copy? Y me dijo, sí. Así que luego ella se convirtió en mi clienta, estuvimos como 2 años trabajando, más o menos, año y medio, más o menos trabajando, y siempre ha habido como, pues, hemos tenido a veces nuestra, no quiere decir que siempre ha sido maravilloso, siempre, a veces hemos tenido nuestras diferencias, porque ella también es muy frugal, igual que yo, y a veces ¡chum! Chocamos, pero también es cierto que sabemos cómo llevar eso, que eso es lo más importante, no es el hecho de reprimirte, sino saber cómo llevar cuando te confrontas con alguien, pues porque hay cosas que internamente pues las emociones te saltan y a veces pues no puedes controlar, pero lo importante es llevarlo bien. Y así siempre ha sido nuestra relación. Y hace pues nada, poquito tiempo, pues siempre que nos unimos, no sé por qué, en su energía y mi energía como que se unen y como se empieza como una especie de canalización o bajada de información. Oye, tía, ¿te has dado cuenta? ¡Hostia! Fíjate lo que me está. ¡Uy, mira lo que me viene! Carolina en ese aspecto canaliza más, yo canalizo de otra manera. A mí, por ejemplo, se me tiene que preguntar cosas y si estoy tranquila y centrada, la información me viene. Así que así es. Entonces son esas cosillas que uno va desarrollando, va aprendiendo, se le va mostrando eh, y así es Ahora, como ahora una está la cuestión. cosa. ¿Ah? ¿Cómo ha sido y cómo es ese cambio después de conocer esos audios o esos vídeos de Enrique Hombrera, ese transgeneracional? Carol, ¿cómo ha evolucionado o cómo ha cambiado tu vida de cómo eras con esa nube que tenías o depresión de tanto tiempo que dices al actual? Del cielo a la tierra. O sea, estos, por ejemplo, puedo decir que estos últimos 5 años trabajando mucho, sobre todo, no tanto con el Corbera, me gusta mucho. Para mí, Enrique Corbera, a veces es difícil, porque a mí me gusta porque es un hombre muy entrañable. A mí me recuerda, me proyecta un poco mi abuelo. No es que se parezca a mi abuelo, pero tiene,
no sé, es un hombre entrañable, así, de su generación, por supuestísimo, y se da ciertas libertades y no le importa. Y esa picardía de hablar y expresarse sin decir, mira, siento mucho si te ofendes, pero es tu ofensa, no la mía. Yo no te estoy apuntando con el dedo, te estoy avisando de que esto te va a doler. Tú eras lo que te haces. Y eso a mí me gustaba mucho. Me parece un hombre, y me sigue pareciendo un hombre muy entrañable. En serio que sí. Y todo lo que ha puesto, o sea, obviamente solo le vemos como figura pública, pero estoy segura de que este hombre se lo ha trabajado mucho, mucho para llegar donde ha llegado, así de claro. Eh, por otro lado, después de que empecé más así como en serio con las constelaciones familiares, tomar conciencia de muchas cosas, de muchos patrones, sobre todo muchas lealtades al sistema. Por supuestísimo, es como del cielo a la tierra, es otro rollo totalmente diferente. Y no quiero decir que no pierda a veces los estribos, los pierdo. Ha sido sincero, pero también es verdad que se desarrolla, y eso lo tengo que agradecer mucho al Enrique Corbera cuando siempre nos decía eso de el observador, observar tus propias emociones y cuestionarlas, de dónde vienen, por qué estás aquí, de dónde has salido, por qué me siento así. Eh, ayuda mucho a crear, a cuestionar estas emotividades. Muchas veces no tienes ni zorra de dónde vienen, pero no quiere decir que no puedas también entrenar a tu mente inconsciente o tu mente para decirle, oye, muéstrame, en mi caso, yo no sé, porque hay gente que es verdad que hay gente que es más visual, gente que es más auditiva. La gente visual en ese aspecto lo tiene un pelín más fácil porque le puede decir a la mente directamente, quiero que me muestres, aunque no lo veas visualmente perfecto, de dónde me viene esto. Y a lo mejor te aparece una imagen de cuando eras pequeño. A lo mejor ves a tu madre regañándote muy severamente y tú pensando de que se te iba a acabar el mundo porque si el amor de mamá te estaba regañando es porque tú habías hecho algo malo. Cuando a lo mejor mamá estaba en un mal momento porque había tenido una bronca con papá y la estaba pagando contigo. Nada que ver con el tema, nada que ver. Entonces, y todo eso lo llevas internamente, esas cosas pues te las vas comiendo con patatas. Y luego en la adultez pues lo proyectas sobre todo con la pareja. La pareja es, como decía Corbera, y toda la razón tenía, y sigue teniendo cuando está vivo. Decía, no te vayas a la India, solo tienes que darte la vuelta en la cama y ver ahí a tu maestro o tu maestra. Y efectivamente, son los grandes maestros, los grandes, grandes maestros. Mi gran maestro ha sido mi marido, en todos los sentidos, para todo lo bueno y para todo lo malo. Y es verdad, en serio que sí. Y también tengo que reconocer porque esto no es solamente de uno haciendo daño al otro, es dónde he estado yo permitiendo que eso sucediera, dónde he estado yo con mis lealtades, porque, por ejemplo, recientemente me he dado cuenta de que mucho de mi cabreo con mi marido no era mi cabreo, era el cabreo mío, el de mi madre, el de mi abuela, el de mi bisabuela. Entonces, todo ese bagaje, pues está ahí presente, está muy presente. Y así de claro. Y cuando las honras y les das las gracias, porque gracias a ella has podido sobrevivir, pues algo interno se transforma, algo cambia interno. Es como un movimiento interno, como hablaba Hellinger también. Y algo cambia, no sabes qué es ni cómo ha sucedido, pero algo ya no miras de la misma manera a tu marido, ya hay algo más. Y también es verdad que tú ves tus propias lealtades, tú ves las cosas que no estás haciendo bien, las cosas que puedes mejorar. Y eso facilita también que la relación pueda mejorar en muchos aspectos, porque la pareja son dos, no uno, dos. Por muy cabrón que sea la otra parte, tú también eres cabrón. Lo que pasa es que es más difícil de verlo, pero también lo eres. Ahí está el ego, ahí está el ego, ahí, como decía, cómo me gustaba este hombre, el Borja Vilaseca. Tus cagaditas. También hubo una temporada de Borja Vilaseca, me gusta mucho ese hombre también. Y mis cagaditas están ahí, por supuestísimo. Y cuando empiezas a ver tus cagaditas a través del otro, pues obviamente, y tienes la humildad de reconocerlo, pues las cosas cambian y mucho. ¿Crees que en este sentido los que no conocemos mucho del movimiento acásico, del movimiento de las constelaciones,
¿Crees que en este sentido falta mucha información, como tú estás hablando, sin tapujos, sin cortar ni mirar lo que dices, sino diciendo tu verdad? Lo que hace falta es un par de cojones para ir a sitios donde no te atreves a ir y dejar de culpar al de frente y tomar tu propia responsabilidad. Eso es lo que hace falta. Información hay toda la que queramos y más para pagar un carro. Así de claro, y gratis. O sea, tú te vas a hacer una búsqueda ahí en Google y encuentras todo lo que tú quieras. Puedes encontrar libros de Bert Hellinger en PDF gratis. Te puedes buscar lo que tú quieras. Si te gusta más el aspecto más esotérico, pues los registros acásicos están ahí. Yo la verdad es que nunca he hecho mucho registro acásico, tal y como el registro acásico es, que es una persona que se pone en plan meditativo, se conecta con tu akasha y lee lo que aparece, porque he tenido esta otra herramienta que se usa de otra manera diferente y no lo he necesitado. Pero cualquier herramienta que te dé un contexto o algo que te ayude a trascender una situación es bienvenida, no me importa. O sea, eh, y aquí, y eso es lo bonito y lo precioso, o sea, hay herramientas para parar un carro como quieras y cuando quieras. ¿Por qué? Pues porque todos y cada uno aprendemos y percibimos la información de diferente manera, incluso combinando herramientas. ¿Por qué? Pues porque a veces lo que una te proporciona, pues la otra se queda un poquito corta y ayuda y ya está. O sea, para mí, por ejemplo, las dos herramientas que más suelo utilizar es la terapia de respuesta espiritual, la terapia de respuesta espiritual y las constelaciones familiares. Esas son mis únicas dos herramientas. También es verdad que he aprendido biomagnetismo, pero para mí esas son primordiales. Pero eso no quiere decir que una persona que no lea registros acásicos no sea importante. También es importante. ¿Por qué? Pues porque a veces hay ciertas vidas clave que están enganchadas y afectan a la vida donde tú estás. Y liberando esa información, algo cambia también en ti. Entonces, cualquier herramienta que te ayude a, siempre y cuando no pongas, te pongas a ti en peligro y no pongas a nadie en peligro y usando tu discernimiento, pues entonces úsala. ¿Esto es apropiado para mí? Sí. ¿Sientes que eso es? Pues go ahead. También es verdad que he hecho alguna cosilla por ahí que, que digo yo, madre mía, Salvador, por Dios, ¿en qué berenjenal te metiste? Pero forma parte de la experiencia, lo pruebas, dices, no, esto no es para mí. O sea, clum, 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 clum y otra cosa mariposa. ¿Crees también que, ya que has conocido tantos movimientos, crees que la respuesta que uno obtiene y que uno necesita es precisamente la que tenemos que hacer caso, no solamente hacer caso a un movimiento como ahora está el yoga, la meditación, las terapias, sino lo que tú dices, que cada uno vaya aprendiendo a su manera, pero saque su propia conclusión? ¿Eso es lo importante? Obvio, o sea, tú mismo, ¿quién es el único que se conoce mejor que tú? Que a veces no nos conocemos bien. Uno, el de enfrente, no, ni siquiera tu madre, o sea, ni siquiera tu madre te ha parido, te puede conocer, porque obviamente hay una relación y te observa, pero internamente tu madre no sabes cómo tú funcionas, que era lo que hablábamos hace 2 semanas atrás. Uno internamente es único, con todo lo bueno y con todo lo malo. Lo interesante sería buscarse, encontrarse, quién soy yo. No, ni siquiera es quién soy yo, ni siquiera es lo que me gusta y lo que me disgusta. ¿Cómo me siento hasta esta situación? ¿Qué es lo que provoca que yo me siente en esta situación? ¿Es esto? ¿Viene de mi familia? ¿Viene de mi educación en relación a mis padres? ¿Viene de un problema que hubo con mis abuelos, paternos o maternos? ¿Qué es esto? Eso es el cuestionamiento que deberíamos hacernos y tomar las decisiones desde un estado lo más coherente con uno mismo, porque lo que a mí me puede hacer bien, a ti te puede hacer mal y viceversa. ¿Y quiere decir que yo estoy correcta y tú estás equivocado? No, lo que quiere decir es que cada uno tiene que saber qué es lo que necesita en cada momento y ya está. Duele, ¿por qué? Pues porque somos personas que nos relacionamos y las relaciones venimos de un modelo
donde han funcionado porque se ha tenido que sobrevivir, pero estamos ahora en otro modelo completamente distinto y a veces lo que a nuestros padres, incluso a nuestros abuelos les funcionó, a nosotros no nos tiene por qué funcionar. ¿Qué quiere decir? ¿Que eso está mal y lo nuestro está bien? No. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros estamos bien y ellos están mal? Tampoco. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que encontrarse a sí mismo para poder encontrar la relación con el otro, porque el de enfrente no va a poder nunca saber cómo eres tú por dentro. El único que puede saber eres tú. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué es lo que tú necesitas para tú, para sentirte bien emocionalmente, abrazadamente, lo que sea? Por ejemplo, esto es muy interesante. Y aquí podemos hablar, porque, por ejemplo, el Borja Vilaseca habla mucho del eneagrama, que es una manera de cómo uno está. No, esa es una palabra en inglés, no, Sara, esa palabra no. ¿Cómo uno se comporta en relación al eneagrama? No, yo no sé mucho, no estoy muy listada en el eneagrama. Pero ahora, por ejemplo, estoy en un curso, o empecé el año pasado en un curso de astrología, y ahora mismo, por ejemplo, estoy mezclando la astrología con las constelaciones familiares, desde el punto de vista de cómo uno funciona. Y para mí la astrología, y sigue, porque no me quiero condicionar por la astrología, pero me sorprende que la astrología pueda hablar tanto de mis propias necesidades emocionales, que ¿Te hasta yo misma refieres, me sorprendo, que hasta yo te misma me refieres, sorprendo. te refieres en este sentido a las cartas astrales, cartas natales, cartas, Sí, etcétera? sí, 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 exactamente, hasta una carta astral, carta natal, perdón, no astral, natal. Y cómo en ese momento de tu nacimiento, en conjunción con el sitio donde naciste y a la hora que naciste, puede definir tanto, sobre todo a nivel emocional, qué es lo que tú buscas, qué es lo que tú anhelas, qué es lo que no te permites, qué es lo que sí te permites y cuáles son tus problemas, no problemas, porque no son problemas, son dónde están ahí tus fricciones y tus tensiones, por ejemplo, en relación a tu pareja. Y eso me parece increíble. Yo decía, joder, macho, o sea, qué fineza, qué fineza para poder llegar ahí. Y me parece fascinante, seriamente. Otra manera más de uno saber por qué se comporta en la manera que se comporta y cuáles son sus necesidades. Y fíjate que teniendo en cuenta de que uno solo nace en una hora concreta, porque el 2 minutos más tarde, el que nace antes o nace después, o sea, el niño que nace 5 minutos antes que uno y el niño que nace 5 minutos más tarde que uno va a parecerse a nosotros, pero no va a ser exactamente igual. Hasta eso la astrología es capaz de definir. Y te quedas así como diciendo, wow, 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 wow. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Eh, Espera, espera. ¿Qué pasa con la gente que no sabemos en qué hora hemos nacido? pues eso está complicado. Porque esa es una de las Profesor, cosas digo, ¿qué pasa si no sé? La persona no me puede decir dónde, a qué hora nació. Y la verdad es que el profesor siempre nos dice que está la cosa complicada, porque la hora justamente te la suele dar el ascendente y la luna, que está en contraposición al ascendente. Entonces, la luna, vamos a aplicar esto muy burdamente, que estoy empezando astrología y no lo sé, así que pido a los expertos en astrología, pido disculpas de antemano. O sea, en el momento de que naces, ahí tienes tu ascendente. El ascendente normalmente se te suele aparecer justamente con las crisis de los 30 a los 40 años. En los primeros 7 8 años, lo primero que aparece es, perdón, estoy diciendo barrafadas. El ascendente suele aparecer en los primeros años de vida. Se muestra porque es inconsciente. El ascendente es inconsciente. Entonces, los primeros años de vida suele mostrarse. Luego, a partir de los 7 8 9 y sobre todo en la adolescencia, lo que aparece es la luna. ¿Cómo está tu luna? ¿Cómo tú te relacionas contigo mismo internamente y con los demás a nivel emocional? Y luego ya, cuando ya estamos, cuando la vida nos ha dado de hostias, que dices, ¿tu caña, dónde voy ahora? Entonces vuelves a reconectarte con tu ascendente. Obviamente las influencias de tu sol están ahí, pero también habría que ver qué hay en cómo están las casas en las que tu sol está y si hay otros planetas influyentes que están alrededor de estos tres componentes, más o menos. Eso es así. Entonces, lo que yo quería decir, por ejemplo, a mí me ha parecido extraordinario comprobar que estos anhelos emocionales que siempre he tenido,
no es que yo me los esté imaginando, no es que yo sea una persona que he llegado a comprender o a tomar conciencia de que a lo mejor soy una persona que emocionalmente soy dependiente. Pero cuando empecé a estudiar astrología desde ese punto de vista, dije, no es que sea una persona dependiente, dependiente sería si me fuera en el exceso, pero si me intento mantener en el centro y darle comprensión, posiblemente incluso mental, de que teniendo una luna en Tauro, en una casa 7 que es lo que tú sientes en relación a los otros, es normal que yo me guste maternar a la gente con la que entro en contacto. Me gusta apapacharlos, acariñarles, estar pendiente de ellos y claro, si me excedo, pues entro en no sé dónde estoy yo y dónde está el otro. Ya no sé poner mis límites. Ya me doy como madre gatuna, por ejemplo, he visto cuando mi gata dio a parir, pues los animales se dan ahí están dando su teta, dándolo todo, 100%, y no comen ni beben ni nada, están ahí dando los gatos allá como locos. Entonces, te das mucho, pero tú tienes que entender que el otro es el otro y tú eres tú y que tú tienes que poner tus límites y que puedes dar desde esa manera y no quiere decir que no te sientas abiertamente o no vayas a sentirte internamente que estás dando lo que tú realmente quieres dar a nivel interno. Y eso es, por ejemplo, tengo una niña que su luna está en Virgo y entonces pues es exigentísima. Se autoexige, yo tengo que ser perfecta, todo tiene que estar muy bien. ¿Por qué? Porque el Virgo viene a ordenar y todo tiene que estar ordenado y tiene que estar perfecto y tiene que ser la mejor. Y entonces empiezas a ver estas cosas y dices tú, "Jujujuju, aquí hay más de lo que se nos dice". Y hay otras explicaciones que pueden ser condicionadas o no, pero en ese momento dan una razón, dice, oye, escucha, que tú no que seas emocionalmente dependiente, que es que tu luna en Tauro te lo está diciendo. Entonces tú vas a buscar este tipo de hombre o vas a hacer este tipo de cosas, pero lo que te toca es comprender la información y trascenderla y buscar como el equilibrio, buscar ese equilibrio siempre. Entonces dices tú, qué interesante. Entonces, Qué bueno. os animo que estudiéis astrología. Hay, por ejemplo, para mí hay dos personas muy interesantes. Ay, se me ha olvidado. Oh, me va a matar. Lo diremos en otra ocasión. Vamos a ir a otro paso. Y Venga, es todo esto que has hecho. Astrología, acásicos, constelaciones, Enrique Orbera. Todo esto, ¿qué lección te ha dado de vida? pues es que son muchas lecciones de vida. Es como ir, por ejemplo, yo me acuerdo, voy a poner un símil. Yo me acuerdo cuando era más joven, que tendría como unos 20 años, que hubo un momento, estaba mal psicológicamente porque estaba, 20 no, ¿cuánto tenía? Sí, cuando empecé la universidad, estaba muy ansiosa por los exámenes. ¿Por qué? Pues porque eran en inglés, mi inglés no era bueno y yo quería sacar buenas notas, porque quería demostrar a mi familia que no era una burra. Entonces me estresé muchísimo y estaba tan estresada que acabé en las universidades aquí, y me imagino que en España también, pues hay servicios de psicología. Entonces me fui allí. Y me acuerdo que cuando llegué allí, pues estaba desconsolada, empecé a llorar como una madalena, ¡ay, que no sé, que no puedo, que la, 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 la! Y entonces la mujer empezó a preguntarme cosas y cuando se acabó la sesión, pues era como si hubiese tenido un cajón que lo tenía todo guardadito, más o menos, y de repente esta mujer empezó a abrir cajones y me los dejó todos así, todos abiertos y todo así en toda la cara. Y me dijo, bueno, ya la sesión se te acaba, ahora vete para tu casa. Y dije yo, hija de tu madre. Digo, y a ver qué hago yo con todo esto aquí abierto. Y entonces, esto es, todo este proceso que ha durado años, esto empezó en el 2010, más o menos, y estamos en el 2025. Y sigo, porque no, es un proceso, yo lo veo, ahora ya lo veo como buscar algo que dé respuestas a las preguntas internas que yo tengo.
y dar respuestas que no quiere decir que sean completamente ciertas o completamente falsas, sino que en este momento esto es una verdad muy posible. Mañana puede ser que no, pero ahora lo es. Y da respuestas a estas preguntas que tengo. Por ejemplo, en el sentido de pensar que yo soy una persona que emocionalmente soy dependiente, que esto me lo estaba planteando este verano. Entonces, ahora descubrir que es que no que sea dependiente, sino que es que en este aspecto, mirando desde mi carta astral y desde la astrología, pues conforme tengo esa casa, pues eso es lo que internamente ofrezco, pero no porque quiera, sino porque me sale y no lo puedo evitar. Y ya está, es así. Y también tengo mis defectos, no soy perfecta. Entonces, lo que me ha ayudado durante todo este proceso es a responder preguntas internas. ¿Por qué esto funciona así? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué cada vez que me siento con esta persona me siento que soy como una niña otra vez? ¿Y por qué proyecto eso allá afuera? ¿Por qué necesito esta imagen de madre? Entonces vuelves a mirar a mi madre, voy a mirar a mi madre, ay, porque, claro, como niña, como teniendo esa casa otra vez esa luna en Tauro, pues he necesitado una madre que me tocara, que me besara, que me quisiera, que me demostrara muchísimo amor. Pero mi madre, con todo el rollo que ella misma tenía, pues la mujer hizo lo que pudo. ¿Y qué fue lo que pudo? Pues proveer de una casa, que hubiera comida, que hubiera unas mantas, que estuviera calentita en invierno y fresquita en verano. Y ya está. ¿Y eso es malo? No, porque eso me ayudó a sobrevivir. ¿Me hubiese gustado algo más? Sí, pero lo tuve. No, pero ¿puedo tirarme toda la vida cabreada con mi madre? Sí, pero no es el pedo. ¿Por qué? Pues porque ella hizo lo que pudo. Y si yo miro lo que ella tuvo con su madre, pues tampoco es que mi abuela fuera una madre excesivamente amorosa y cariñosa. Ella era una mujer que fue, o sea, ella tuvo que sacar a su familia después de la posguerra. O sea, Era, para que nos entendamos, esas pautas que conocemos anteriores no tenemos que juzgarlas, sino mantener esa vista de lo que ha sido, pero no juzgando, sino sabiendo que no había otras oportunidades. sabiendo que eso fue lo único que se hizo para sobrevivir y aunque doliera, se tiene que honrar. O sea, si mi abuela no hubiese traído al mundo a mi madre, yo no existiría. Tan sencillo como eso. Y eso es el único regalo más importante que un padre y una madre puede dar hacia sus hijos. Y eso es lo único que el hijo puede honrar de sus padres. Porque gracias a ese amor, ellos están aquí. Tú estás aquí. Puede ser que a lo mejor no te dieran lo que te hubiese gustado, puede ser que se excedieran, puede ser que fueran violentos, puede ser lo que tú quieras, pero a pesar de toda esa violencia, a pesar de esa falta de amor, a pesar de todo, estás aquí. Y eso te permite relacionarte con otras personas. Como tú lo hagas, es, es, es up to you. O sea, es tu opción. O sea, o puedes decir, ¿qué mierda de padres tuve? O decir, mira, no fueron maravillosos, pero por lo menos estoy aquí y puedo disfrutar de otras personas y otras personas me pueden disfrutar a mí. Y es la vida, esa es la vida. Eso es el regalo más bonito que te pueden hacer tus padres, es eso, la vida. Porque ten en cuenta de que ahora que ya somos mayores, nuestros padres ya no son los padres que eran cuando eras niño, son otros seres diferentes. Eh, entonces, eso es lo único que podemos hacer, honrarles y agradecerles. Puedes expresar el dolor. Me dolió mucho que no me dieras tu amor, pero te honro y agradezco porque me diste la vida. Ahora, otra cuestión, y esto es algo que la gente que te ha escuchado lo va a saber, pero hay gente que no lo sabía, y es, ¿qué tiene que ver en todo esto esos relatos, esa escritura y esa necesidad de transmitir también esos mensajes? ¿Ves? Esa es otra intuición. Otra intuición. Esta intuición me dice, tienes que expresar. Y yo digo, pero si yo no puedo expresar, sí tienes que expresar. Y la intuición te empuja y la vas a cagar. Pero la intuición te dice, ¿y cómo expreso yo esto? Y entonces la expresión, entonces reflexioné, porque esto fue una reflexión, reflexioné, decir, a mí siempre me han gustado mucho las historias, me gustan las historias contadas. ¿Por qué? Porque en la historia y más yo, que soy una persona que me gusta visualizar y desde niña siempre he tenido una imaginación muy viva, porque yo creo que me aburría mucho.
Entonces, escuchar historias me emocionan. Entonces pensé, pues si a mí siempre me han emocionado las historias, habrá otras personas que también les emocionen las historias. Porque en una historia, si no, no habría tanto libro, libro de novela, no sé, y cuentan cosas. Y a lo mejor ese libro, pues, te dice cosas que a lo mejor de una manera consciente no entra, pero de una manera inconsciente sí entra. Y entonces cuando eso entra y te hace pensar, oye, fíjate, ay, mira, todavía llevo esa parte ahí dándole vueltas ahí y no sé, y a lo mejor de repente vas por la calle y algo pasa y dices, coño, fíjate, ¿te has dado cuenta esto con lo otro? Y entonces dices, joder, madre mía, uff. Entonces, por eso las historias me gustan. Por ejemplo, la última historia, la de la madre está basada en mi propia historia, en una constelación que hice en relación a mi hija. Y mientras Cristina Cáceres, que fue la mujer que me ayudó en la constelación, que era la que guiaba la constelación, y dábamos esas frases sanadoras, yo me daba cuenta de que esas frases sanadoras, aunque yo se las decía a mi hija, me las estaba diciendo a mí misma en relación a mi madre, porque eso era lo que a mí me hubiese gustado que mi madre me hubiese dicho. Entonces ahí me di cuenta de que realmente sanando a mi hija, también estaba sanando a esa niña interna en relación a mi propia madre, que era la abuela de mi hija. Y me pareció algo hermoso, en el sentido de decir, cómo algo tan intangible, porque no se puede cuantificar, no se puede tocar, no se puede medir, puede llegar a una sanación tan profunda, intentando sanar como madre, sanando a mi hija, estoy sanando a mi propia niña en relación a mi madre, lo que a mí me hubiese gustado que mi madre me hubiese dicho. Y así salió la historia. La historia salió por eso. Y me parece es fascinante, esa es la palabra. Cada vez que voy a una constelación, tanto para mí misma o para representar, como las historias que se ven dentro de la fenomenología de una constelación familiar, son tremendamente valiosas en todo su poder. Y son tan cotidianas, más que una telenovela. Porque tocan muchas fibras de lo que es ser humano en estas encarnaciones. Y cuando lo ves, cuando lo experimentas, porque a lo mejor te toca interpretar, no interpretar porque no se interpreta, sino que sientes la energía de lo que sucedió, del drama profundo y del dolor profundo, te das cuenta que lo único que puedes hacer es contarlo porque tiene mucha trascendencia. O sea, por ejemplo, contar aquí que la guerra civil española, tanto para un bando como en el otro, todavía en esta generación, que es la mía, y mis hijos, que es la siguiente generación, todavía tiene un impacto emocional a nivel energético. Y está ahí presente. Fíjate. Y eso pasó cuando, en los años 40, que yo ni siquiera había nacido en una España dividida, que todavía en algunos sectores sigue dividida y no se puede reconciliar. Y no se puede todavía reconciliar. Y esos bisnietos ya en algunos casos llevan todavía esa historia grabada en su inconsciente a fuego. ¿Cómo no vamos a Impresionante. contar esto? ¿Cómo no se puede contar esto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo Y, no? co- y como despedida, ¿qué es lo que esperas de este programa? ¿Qué es lo que le vas a ofrecer a los oyentes, tanto en directo como los que lo oigan después en podcast? Pues ofrecerme a mí misma. Tal y como soy, con todo, con mis inquietudes, con mi alegría, con mi bienestar, con mi buen humor, con el día que esté deprimida, con el día que esté cabreada, que esté molesta, porque todo es eso, o sea, todo lo bueno y todo lo malo nos conforman como personas individuales y como colectivo humano. Y como sociedad española o incluso regional, yo qué sé, un andaluz y un gallego o un asturiano o un vasco, somos españoles, pero al mismo tiempo nos distinguen cosas. Y luego si vas a lo macro, como individuales, como sistema dentro de una familia, todo, todo, todo.
O sea, por favor, mandarme vuestras preguntas. Estoy deseosa de responderlas. Me encanta, me encanta. Y de hecho, os voy a decir, yo ahora, por ejemplo, estoy cursando mis estudios de psicología, porque quería probarme a mí misma que si todo lo que había aprendido en los últimos 15 años de mi vida, cuánto había de ciencia en todo lo que había aprendido, porque vengo más bien del esoterismo, de la conciencia, de la energía. Con Bert Hellinger, obviamente, hay que cogerlo con pinzas. Personalmente pienso que cuando uno estudia realmente en profundidad la materia, es muy densa y muy profunda. Y puede competir perfectamente con cualquier otro teoría, por ejemplo, ahora que los estoy estudiando en profundidad, como el CBT, la terapia conductual, perdón, es que la digo en inglés, y ahora que estoy estudiando psicología, me doy cuenta de que los dos aspectos, tanto la parte más científica como la parte más esotérica o energética, hablan de lo mismo, solo que desde conceptos y desde perspectivas diferentes completamente. Pero se habla de lo mismo y tienen su relevancia, solo que como usan vocabulario diferente, tienes que conectar los puntos para ver dónde están hablando de lo mismo y comprender de lo que están diciendo. Así que no están tan distintos. Así de claro, o sea, ahora que me ha tocado apoyarme prácticamente toda la teoría conductual, de dónde viene, con la cognición y el comportamental y todo eso, dices esto, pero si es que esto está aquí también, ¿qué se ponen ahí de especiales? ¿Qué se ponen de especiales? Entonces, y ahí me llevo, o sea, y eso es lo bonito de la vida. Siento que la vida, cuando estás entusiasmada con la vida, porque dejas atrás tu sistema en el sentido de que les dejas a ellos sus traumas, les dejas a ellos sus cosas, los honras y los agradeces profundamente y te enfrentas a la vida, te expones a la vida te va guiando y la vida te va diciendo. Y es esa sensación de vivir tu vida, de vivirla plenamente, con todo lo bueno y con todo lo malo y a ver dónde te lleva, a dónde te lleva explorando cosas. Y eso es lo que más me gusta, la exploración. Yo qué sé, que voy a ser una vieja de 70 años con mi callado y ¡ay! Con los dientes ahí todos caídos. Vamos a ver qué vamos, nos las presentan la vida. Vámonos a América. Vamos a explorar a los nativos mexicanos con los chamanes para que nos hablen del nahual. Qué bueno. Seguro. Bueno, pues muchas gracias por dar a conocer a esta Sara tan cercana, tan curiosa y que creas tanta curiosidad. La vida es curiosidad. Yo creo que cuando somos niños y adolescentes incluso, eso es lo que más nos llena de energía. La curiosidad de aprender, de moverse, de mirar, de fascinarse por algo que puede ser tan sencillo como ver, yo que sé, un pájaro ahí posado yo que sé, ahí picoteando las hierbitas. Eso es fascinante. Y se nos olvida cuando llegamos a la adultez, con esto de las cargas de los hijos, la casa, que soy adulto, soy adulto. Se te olvida, se te olvida. Y tienes que hacer el esfuerzo consciente todos los días de recordarte que la vida no es soy adulto, tengo que ser serio. No, la vida es, hay que disfrutarla, hay que vivirla. Vamos a estar aquí un suspiro estamos aquí, coño, que cuando nos vayamos al otro lado ya no vamos a poder comer. Jamoncito, la gambita, la cervecita, el abrazo de alguien, el beso. Eso ya no va a estar. Eso no va a estar. En cagarte en todo, me cago en la leche, porque no vamos ni a poder discutir, ni a cabrearnos. Entonces disfrutemos de esto, disfrutémoslo con todo lo bueno y con todo lo malo, con todo. Y verás como la vida deja de ser algo aburrido y asqueroso y se convierte en algo fascinante. Pero tienes que tomar la decisión, la tienes que tomar, la tienes que tomar. Muchas gracias, Sara. Y como siempre decimos, desde el Grupo Radio Cómplices, recordad que los lunes a las 10 de la noche, 10, 10 y media, depende del día, ahí estaremos en el programa Sin Pelos. En la lengua. Pues lo dicho, muchas gracias, Sara. Un Un abrazo. beso.